Capítulo 210. Ahora lo entiendes. 1. Kale reunió a la gente en la oficina del comandante el día después de su charla con el príncipe heredero. Abrió la puerta cerrada de la oficina. Clic. La puerta se abrió con un ruido silencioso y Kale pudo ver el interior de la oficina. Comandante, Nim, está aquí. Podía ver la larga mesa ovalada de la oficina. Todas las personas sentadas a la mesa se levantaron para saludar a Kale. El señor Ubar, el capitán caballero de la primera brigada de caballeros, el capitán Mago Tasa, la joven Amiru que era responsable de los dispositivos de comunicación por vídeo y el mantenimiento de registros, así como muchos otros que eran el núcleo de la base naval de la región noreste, estaban en la oficina. Sus expresiones no se veían bien. Ellos ligeramente bajaron la cabeza cuando Kale les hizo un gesto con los ojos mientras se dirigía hacia la cabecera de la mesa. Comandante, Nim, ¿comiste? ¿Llegaste a comer, comandante, Nim? ¿Qué? Kale se sintió extraño después de escuchar a la gente saludarlo así con expresiones serias. ¿Por qué se preocupan tanto por mi comida? ¿Es esta la nueva tendencia en estos días? Kale asintió casualmente con la cabeza mientras se sentaba a la cabecera de la mesa. El señor Ubar comenzó a hablar tan pronto como se sentó. Comandante, Nim, irá a la capital. La pregunta hizo que el ambiente en la habitación se volviera sombrío. Habían recibido el mensaje en la base naval esta mañana. Indicó que estaban solicitando la presencia del comandante Kale en Ituse en la gran reunión de nobles. Por eso la base naval estaba caótica desde la mañana. Sí, voy a ir. La respuesta confiada de Kale hizo que no hicieran ninguna otra pregunta. Comandante Kale en Ituse. Era una persona extremadamente inteligente. No sabían cómo refutar una decisión tomada por tal persona. La capitana maga, la elfa oscura Tasa, escondió su cabeza dentro de su túnica para ocultar su expresión de enojo. Estos nobles. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su pensamiento, alguien comenzó a hablar. Todos estos nobles bastardos siempre hacen lo mismo. Sop. Tasa jadeó internamente, luego volvió la cabeza hacia un lado. El capitán de la primera brigada de caballeros. Ese humano estoico estaba sentado allí con una expresión estoica como si no hubiera dicho nada. Respondió con rigidez después de ver que los ojos se posaban sobre él. Ah, por supuesto, los nobles apropiados son excepciones. Me refiero a los nobles bastardos que se preocupan tanto por sus facciones. ¡Wow! Tasa se sorprendió al escuchar estas palabras que también había querido decir. El hecho de que el capitán caballero no tuviera problemas para decir estas cosas significaba que consideraba que todos los presentes, especialmente Kale, estaban de su lado. El capitán caballero cerró la boca como si no hubiera dicho nada en absoluto. Otras personas comenzaron a hablar después de que él abrió las compuertas. La guerra no ha terminado y la base naval de la región noreste todavía está ocupada con la limpieza. ¿Cómo pueden ordenar a nuestro comandante, Nim, que vaya y venga cuando les plazca? Estos tontos que no saben lo cruel y aterradora que es la guerra mientras se sientan allí y tratan de darle órdenes. Probablemente estén tratando de reprimirte, comandante, Nim. Uno de ellos gritó enfurecido. Y no solo te están llamando, comandante, Nim. Están llamando a Choyan, Nim y al nigromantenim también. Justo lo. Tap. La palma de Kale golpeó ligeramente la mesa. La persona que estaba hablando miró hacia Kale antes de cerrar la boca. Una voz tranquila empezó a hablar. Por eso voy. La gente alrededor de la mesa permaneció callada. Kale no mostraba enojo, molestia ni ninguna emoción por eso. Sin embargo, el hecho de que no mostrara emociones hizo que la gente de la base naval supiera lo que estaba pensando. Kale continuó hablando con quienes lo miraban. No llamarán a la gente de nuestra base naval en el futuro. Amiru, quien estaba a cargo de los registros, vaciló por un momento antes de que su mano reanudara rápidamente la toma de notas. Gente de nuestra base naval. Sabía la razón por la que Kale iba silenciosamente a la capital esta vez. No era porque estuviera enojado con los nobles ni porque temiera su represión.
Amiru y los demás pensaban que los nobles también podrían llamar a personas de la base naval en el futuro. De hecho, este podría ser el comienzo de que exijan que más de ellos se presenten en el futuro. No sería tan malo para los nobles de la región noreste, pero los que tenían títulos más bajos estaban obligados a ser arrastrados de izquierda a derecha. Era muy probable que fueran un cebo en la caótica lucha por el poder. Por eso estaban preocupados. Sin embargo, su comandante habló con voz confiada para deshacerse instantáneamente de esta preocupación. Por supuesto, me aseguraré de obtener información y nuestra recompensa. Amiru apretó el bolígrafo en su mano. Esta persona realmente siempre estuvo un paso por delante de los demás y sorprendió a la gente. Dejó escapar un profundo suspiro antes de volver a mover su bolígrafo. Escuchó la voz de Kale de nuevo en ese momento, haciéndola levantar la cabeza para mirarlo. La razón por la que los reuní a todos aquí fue para informarles que voy a ir a la capital, sin embargo, también hay otra razón. Kale no los habría reunido aquí sin ninguna razón. Era fácil moverse porque podía teletransportarse, sin embargo, era difícil para él estar siempre en la base naval en el futuro. Mientras estoy fuera. Hizo contacto visual directo con cada uno de ellos antes de continuar hablando. Comillas. Confío en que las costas del reino de Rohan estarán seguras. La habitación estaba en silencio. La única persona que había estado hablando preguntó a los demás. Bien. Amiru comenzó a hablar para responder a su pregunta. Sin embargo, había alguien más que estaba un paso por delante de ella. El capitán caballero empezó a hablar. Puedes confiar en nosotros. Bien. Kale le devolvió la sonrisa gentilmente. Tienen suficiente fuerza aquí para ocuparse de las cosas. Puedo hacer un viaje relajante. Kale comenzó a sonreír mientras pensaba que tenía un equipaje menos que llevar consigo. Sin embargo, los demás no pudieron devolverle la sonrisa, cada uno de ellos haciendo sus propias cosas para poder resolverlo. Protejamos este lugar hasta que vuelva nuestro comandante, Nim. Ese pensamiento estaba en todas sus mentes. Por supuesto, Kale no sabía que sería hasta este punto. Entonces terminemos esta reunión aquí. Siento que los llamé a todos aquí sin ninguna razón ya que no había mucho de qué hablar. Kale terminó la reunión porque no había nada que discutir. Sin embargo, esta reunión fue una que la gente en la oficina con él no olvidaría. Kale vio a todos inclinarse y salir de la oficina antes de sentarse en el sofá de la oficina. Luego esperó a que llegara gente nueva. Screech. La puerta se abrió lentamente un poco más tarde y entraron dos personas. Eran Choyan y Mary. Siéntense. Kale señaló hacia el sofá frente a él. Como iban a ir con él esta vez, era importante mantenerlos informados. Kale, Nim, ¿comiste? Creo que realmente es una nueva tendencia en estos días. Kale respondió casualmente al saludo de Choyan. No, aún no. La voz mecánica intervino en ese momento. Joven maestro, Nim, debes comer para estar sano. El único momento en que no tienes que comer es cuando estás muerto. ¿Por qué está diciendo cosas tan perversas, mujer? Kale asintió con la cabeza hacia la túnica negra con una expresión en blanco. Solo entonces Mary se calmó. Había una historia que corría desenfrenada por toda la base naval en este momento. La historia era, naturalmente, una que un mago de comunicación en voz alta que estaba lleno de admiración había compartido con los demás sobre el comentario de Kale sobre las comidas del soldado. Pero no había forma de que Kale supiera sobre esto. Por eso Kale dejó de lado esta nueva forma moderna de saludar a la gente antes de intentar ponerse manos a la obra. Sin embargo, Choyan fue un poco más rápido. Escuché que vas a ir a la capital, Kale, Nim. Nosotros también. Choyan tragó saliva después de ver a Kale asentir con la cabeza. Amiru y el capitán caballero le habían explicado el propósito de ir a la capital. El capitán caballero que se había acercado un poco más a Choyan debido a su elección de arma compartida le había dicho con una expresión seria en su rostro. Los nobles bastardos probablemente se estén reuniendo en la sala de reuniones y planeen hacer que el comandante, Nim, se pare en el centro mientras intentan arrastrarlo al suelo.
Esos bastardos no tienen nada más que sus títulos y, por lo tanto, disfrutan haciéndole esas cosas a la gente. Intentaron hacerme lo mismo cuando fui a informar sobre la brigada de los caballeros a fin de año. Choi-An y Mary, quienes habían oído hablar de esto, imaginaron a Kale rodeado de gente y siendo interrogado. El capitán caballero había dicho algo más. Escuché que Choi-An, Nim y Mary, Nim también irán. Lo enfrentarán juntos. Será difícil, pero déjelo entrar por un oído y salir por el otro. Choi-An pensó en la sugerencia del capitán caballero y comenzó a hablar. Estaremos frente a los nobles también. ¿Cómo debo actuar en una situación así? Mary apretó los puños debajo de su bata y miró hacia Kale. Los dos estaban esperando que Kale hablara. ¿Qué pasa? Disculpa. Kale estaba mirando a Choi-An de una manera que parecía estar preguntando de qué estaba hablando mientras Choi-An respondía sin comprender. Kale comenzó a fruncir el ceño después de ver esa expresión en blanco. Es más incómodo si los tengo a los dos conmigo. Estaba tramando algo con el príncipe heredero. Qué bien harían el terrible actor Choi-An y la inocente Mary por esa trama. Beacrox o Ron podrían ser útiles, pero era más probable que estos dos fueran obstáculos. Ustedes dos no necesitan ir a un lugar así. Yo solo soy suficiente. Sí, de hecho. Definitivamente era suficiente ya que el príncipe heredero también estaría allí. También había muchas personas para usar en esa reunión. Kale continuó hablando con las dos personas que permanecieron calladas. Por supuesto, puede haber momentos en el futuro en los que tengas que estar frente a los ciudadanos para los desfiles o lo que sea. Esos son los lugares en los que debes estar, ya que van a ser héroes. Planeaba dejarlos ser vistos por los ciudadanos para que pudieran reemplazarlo y convertirse en verdaderos héroes. Kale comenzó a sonreír mientras pensaba en cómo la gente pronto se olvidaría de él. Escuchó la voz de Choi-An en ese momento. Comillas. Estás diciendo que deberíamos estar presentes para las cosas que estarán llenas de alegría. Bueno, algo así, solo tenga en cuenta que los vítores pueden ser bastante fuertes. Choi-An comenzó a fruncir el ceño. Mary se apretó contra la manga de su bata. Choi-An dudó un par de veces antes de finalmente comenzar a hablar. Comillas. Queremos seguirte a la gran reunión de nobles. Queremos ir. Mary añadió. Sin embargo, los dos no esperaban mucho incluso cuando pidieron. El Kale Enituse que conocían era una persona terca. No. Fue alguien que cumplió su palabra, así como alguien que no cambió de opinión una vez que tomó la decisión de sacrificarse por los demás. Choi-An comenzó a hablar. Entonces estaré esperando fuera de la puerta de la sala de reuniones. Yo también quiero hacer eso. Kale asintió casualmente con la cabeza. Debería estar bien en la entrada ya que no influirán en lo que suceda dentro. Débil humano, te seguiré adentro. Un dragón invisible también debería estar bien, pensó. Kale abrió la boca para responder a todos a la vez. Lo que quieras. Los ojos de los tres individuos brillaron. Sin embargo, a Kale no le importó cuando terminó sus preparativos y se fue a la capital con Choi-An, Mary y Raon. *****. El único edificio de madera del reino de Rohan. Este era el salón de la gran reunión de nobles. La sala estaba configurada con asientos en círculo y habían pasado muchos años desde que estaban presentes tantos nobles. El círculo de asientos se dividió en 5 secciones. 4 de ellos se centraron alrededor del jefe de cada facción, el duque Orsena de la región central, el marqués Stan de la región noroeste, el marqués Aylan de la región sureste, la duquesa Yerre de la región suroeste. Uno de esos individuos, el marqués Aylan, que era el jefe de familia conocido por ser la familia de artes marciales más grande del reino de Rohan, ya estaba presente. Silenciosamente miró hacia el pasillo circular. Marqués, Nim. Un noble se le acercó y empezó a hablar. Su voz estaba llena de desprecio. Parece que la casa Yerre también se ha movido. El noble miró hacia la duquesa Sonata, que estaba en el centro de los miembros de la facción de la región suroeste. La vieja duquesa estaba sentada allí con la boca cerrada.
Aunque había dicho que iba a ceder el puesto a su nieto, no parecía haber sucedido todavía. Ella afirmó haber cerrado las puertas después de que se descubrió la trata de esclavos, pero aún así apareció aquí frente a los beneficios. Esta fue la razón del desprecio en los ojos del noble. Aunque fue un secreto, muchos de los nobles sabían sobre la participación del vasallo de la familia Yerre en el comercio de esclavos. Por eso todos se habían burlado de la duquesa cuando dijo que cerraría las puertas con la cola metida entre las piernas. Sin embargo, la duquesa Yerre se había presentado para involucrarse nuevamente en la política de la región central. Otro noble intervino en la conversación que este noble estaba teniendo con el marqués Aylan. Querría renunciar a esta oportunidad de ganar otra fuente de fuerza. Probablemente no podrían quedarse quietos sabiendo que esta guerra será la puerta al surgimiento de un nuevo poder. El noble siguió hablando. Mira, incluso el nuevo jefe de la familia Stan, que había estado callado hasta ahora, está aquí en esta gran reunión de nobles. El hombre al que estaba señalando parecía amable y débil. Aunque una vez había perdido el puesto, Taylor Stan había regresado para tomar el control de la casa. Estaba sentado junto a los nobles de la región noroeste. Todos los nobles de la facción central están aquí también. Ha pasado un tiempo desde que nos reunimos todos de esta manera. El noble cuyo rostro estaba lleno de codicia casi le susurró al marqués Aylan. Debemos tomar el control de la región noreste a toda costa esta vez. Absolutamente debemos reprimir a ese comandante. Tenemos que hacerlo ahora antes de que gane más fuerza. El noble dijo eso mientras observaba la expresión del marqués Aylan. Fue estoico como de costumbre. Eso hizo que el noble se sintiera aliviado. El marqués empezó a hablar en ese momento. No parece que alguien venga de la región noreste. Todas las facciones se habían reunido. Había una región visiblemente vacía en esta habitación circular. Esos eran los asientos de los nobles de la región noreste que no estaban aquí. Ninguno de los nobles de la región noreste se había presentado a la gran reunión de nobles. Sin embargo, el noble que habló con el marqués Aylan no se inmutó por esto. No se preocupe, marqués Aylan. Hoy pude hablar con los nobles de la región noreste asociados con nuestra facción. Dijeron que todavía deseaban ser parte de nuestra facción. Las comisuras de la boca del noble se crisparon. Todos deberían aparecer pronto y se pondrán de nuestro lado. Estoy seguro de que ellos también quieren tomar el control. Los nobles vivían por el poder al final. Elegirán nuestro lado si quieren vivir una vida larga y pacífica incluso después de la guerra. Estoy seguro de ello. Por supuesto, incluso si la familia Enituse parece fuerte en este momento, son como un castillo construido sobre la arena. Dado que son una potencia en ascenso, no tienen una base estable. ¿Por qué alguien elegiría quedarse con ese lado? Los nobles discutieron todo tipo de cosas. En ese momento, la mirada del marqués Aylan se dirigió hacia los nobles de su facción por primera vez. Preguntó con expresión estoica. ¿Estás seguro de ello? Disculpa. Fue en ese momento. Screech. Se abrieron las puertas del pasillo. El noble que estaba mirando al marqués se volvió hacia la puerta antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Se podían escuchar los sonidos de muchas personas caminando. Estas personas entraron con expresiones serias en sus rostros. Todos entraban mientras seguían a una sola persona. Esa persona era Deruz Enituse. Iban detrás del actual jefe de la familia Enituse. Detrás de él estaban todos los nobles de la región noreste que estaban calificados para asistir. Oye, esa persona. ¿Qué demonios? Algunos de los nobles de la región sureste y de la facción central los miraron con expresiones de asombro. No se inclinaron estas personas ante ellos esta mañana. ¿Por qué esa gente no los miraría a ellos ni a otras facciones? Simplemente caminaban con la mirada mirando hacia adelante. ¿Y hacia dónde se dirigían? Naturalmente, se dirigían al área abierta junto a las 4 facciones. ¡Jo! Uno de los nobles dejó escapar un grito ahogado. Entonces se dio cuenta de algo. Ahora también había una facción en la región noreste. La casa Enituse estaba en el centro de esa facción.
Sin embargo, había algo en lo que estaban equivocados. El conde Enituse no creó una facción. Deruz Enituse no deseaba ser el líder de una facción. Todos se habían reunido por pedido de una persona, no por orden de una persona. Todos miraron hacia adelante sin decir nada. Los nobles de las otras facciones comenzaron a susurrar. Sin embargo, se pudo escuchar una voz para poner fin a esos susurros. El caballero de la entrada, que no había dicho nada cuando los nobles entraron, finalmente comenzó a hablar. Su Alteza, el príncipe heredero Alberu Crossman, está entrando ahora. Los nobles se estremecieron ante esta declaración. Uno de los nobles junto al marqués Aylan no pudo evitar hablar. Pero Kale Enituse ni siquiera está aquí todavía. No tenía sentido que un noble entrara más tarde que el príncipe heredero. Iba en contra de las etiquetas adecuadas. Crearon una facción en la región noreste y creen que pueden hacer lo que sea. No. Marqués, Nim. El noble que había estado levantando la voz miró hacia su líder, el marqués Sandailan. El marqués empezó a hablar con expresión rígida. No es eso. ¿Qué quiso decir él? En el momento en que el noble tuvo esa pregunta, el marqués volvió la cabeza. Su mirada se dirigió hacia la puerta cerrada. Screech. La puerta se abrió lentamente. Todos los nobles dejaron de susurrar entre ellos y se pusieron de pie. Sin embargo, no pudieron evitar empezar a susurrar una vez más. El príncipe heredero Alberu Crossman llevaba un traje elegante que era aún más elegante que nunca. Luego le hizo una pregunta al caballero mientras entraba por la puerta. ¿Por qué no presenta a mi amigo cercano? El caballero se puso firme y gritó una vez más. Su Alteza, el príncipe heredero Alberu Crossman y el comandante militar de la región noreste, Kale Enituse, están entrando ahora. Los dos de sus pasos resonaron dentro del pasillo. El sonriente Alberu Crossman entró con Kale Enituse a su lado. Kale, que vestía de negro para simbolizar la armada de la región noreste del reino de Rohan, entró en el pasillo con una expresión estoica. Kale y el príncipe heredero Alberu. Los dos se dirigían hacia el mismo lugar. Esto les estaba diciendo a los nobles el estado de Kale. Era alguien que podía estar a la par con el próximo rey del reino de Rohan. Kale Enituse estaba de pie junto al príncipe heredero. Capítulo 211. Ahora lo entiendes. 2. Los dos se detuvieron en el centro del pasillo. Todas las personas en el círculo de asientos los estaban mirando. El príncipe heredero Alberu vestía un elegante traje dorado y blanco, mientras que Kale Enituse vestía un uniforme negro que mostraba su cabello rojo. Los dos eran tan diferentes de lo que era claramente visible. Los susurros se fueron apagando lentamente y el silencio llenó el salón. Alberu Crossman comenzó a sonreír después de mirar alrededor del pasillo. Loco bastardo. Dice que no necesita energía. Dejará todo después de la guerra. E incluso estuvo dispuesto a jurarlo. Apretó y luego aflojó ligeramente su mano hormigueante. Siempre hace cosas más allá de mis expectativas. Kale estaba emitiendo un aura que hacía que le hormiguearan las palmas. No podía verlo, pero podía sentir el aura opresiva saliendo de Kale. Afectaba a todos en el pasillo. Este es el verdadero Kale Enituse. La persona que nunca quiso poner atención en sí mismo y solo quería dinero finalmente estaba mostrando su verdadero yo. El príncipe heredero no pudo evitar sonreír. Si él está hablando en serio, entonces tengo que ser lo suficientemente serio para igualarlo. El príncipe heredero renunció a parte de su papel del día. Decidió seguirle el juego a cualquier cosa que Kale decidiera hacer. No sería difícil hacer eso. Por otro lado, había alguien que se enfrentaba a una situación difícil. Marqués Sandailan. Dejó escapar un gemido. El hombre que era conocido por tener una expresión estoica no parecía estar bien. No esperaba que su expresión cambiara, no por el sonriente príncipe heredero Alberu Crossman, sino por Kale Enituse. Pensé que aún sería un niño, incluso si recibiera ese puesto. No era un niño. Entonces, ¿qué era él?
Marqués Sandailan era más sensible al aura de una persona porque era un artista marcial. Creía que el aura de una persona emitía la historia de su vida. Sin embargo, Kale Enituse estaba emitiendo un aura de rey o gobernante que era más fuerte incluso que el aura de Alberu Crossman, alguien que había crecido preparado para convertirse en rey. Estaba emitiendo un aura que le hizo creer al marqués que Kale no se acobardaría ni siquiera contra un Dragon's Dragon Fear que era conocido por ser el aura más fuerte del mundo. Siento que estoy siendo dominado por su aura. Como experto del más alto grado, su intuición extremadamente sensible se estaba disparando. Por supuesto, Kale habría aplaudido si hubiera sabido en qué estaba pensando el marqués. Esto se debió a que Kale estaba usando el aura dominante al máximo después de comer un festín en el palacio. El marqués Ailan, que no sabía esto, centró su mirada en Kale. Alberu empezó a hablar en ese momento. Ha pasado un tiempo desde que tanta gente se ha reunido. Ya no estaba usando el tono formal para hablarles ya que se confirmó que sería el próximo rey. El marqués Ailan vio al príncipe heredero que sonreía brillantemente y le empujó la sien con el dedo. Tenía un sentimiento ominoso sobre esto. El príncipe heredero solo sonrió así cuando tenía la ventaja. Alberu empezó a caminar. Sin embargo, debería ir a mi asiento también. Dejó de caminar y se dio la vuelta. No parece que haya un asiento para nuestro comandante. No había asiento para Kale en la habitación. Esto fue hecho por la facción central del duque Orsena. Fue un movimiento insignificante. Los nobles se sentaban mientras la persona interrogada estaba de pie. Incluso podrías llamarlo el comienzo de la lucha por el poder. Ejem. El duque Granique Orsena no pudo ocultar su malestar. Observó al príncipe heredero que sabía que había hecho esto pero no había dicho nada hasta ahora. Luego hizo contacto visual. Kale Enituse miraba directamente al duque. No tengo un pasatiempo de charlar mientras estoy de pie. La mirada de Kale miró lentamente alrededor del pasillo. Los nobles entendieron su intención después de mirarlo a los ojos. Él los estaba mirando. Pero esto no está mal. Kale comenzó a sonreír por primera vez como si disfrutara mirándolos así. Uno de los nobles de la región sureste hizo contacto visual con Kale. Luego comenzó a gritar tan pronto como la mirada de Kale lo dejó. Escuché que eras basura. Veo que tu personalidad no ha cambiado. Cállate. Disculpa. El noble miró hacia el líder de su facción. El marqués Sandailan tenía un raro ceño fruncido en su rostro mientras miraba al noble. Te dije que cerraras la boca. Marqués, Nim. El marqués desvió la mirada. No puedes ver la mirada en los ojos de los nobles de la región noreste. Disculpa. El noble nunca había visto al marqués hablar tanto. Por eso también miró hacia la facción de la región noreste. Pudo escuchar la voz del marqués en ese momento. Todos sus ojos están enfocados en Kale Enituse. Comillas. ¿Crees que tienen miedo? Como yo. No dijo esa parte en voz alta. Pudo ver que el marqués comenzaba a suspirar. Parecía como si el marqués estuviera diciendo que a este noble aún le quedaba un largo camino por recorrer. El marqués empezó a hablar una vez que el noble se encogió de miedo después de ver la mirada del marqués una vez más. No es miedo sino respeto. Disculpa. El marqués Sandailan se dio cuenta de que la región noreste no se reunía alrededor del conde de Ruz, sino en realidad alrededor de su hijo, Kale Enituse. Parecían estar reunidos por algo más estricto que el poder o la codicia. Comillas. Parece que tendremos que renunciar a la región noreste. Poco a poco se calmó y empezó a hablar. Me alegro de que haya terminado en la región noreste. Fue una gran suerte que solo la región noreste se reuniera alrededor de Kale Enituse. Si no se hubiera dado cuenta a través de este incidente, todo el reino podría haber sido devorado por él. Alguien con ese tipo de atmósfera a su alrededor seguramente atraerá a la gente. Incluso si no es su intención, atraerá a más y más personas. O se tragará a otra facción o aumentará su influencia. Estoy seguro de ello. Marquis Sand estaba agradecido de ser consciente de ello, dándole la oportunidad de detenerlo antes de que se volviera demasiado severo.
Sin embargo, hubo un problema con su línea de pensamiento. Entonces comencemos con la reunión. El príncipe heredero Alberu inició la reunión con expresión feliz. Luego miró hacia un noble. Uno de los nobles junto al duque Granique Orsena se levantó rápidamente después de ver la mirada de Alberu. Él era el conde responsable de la progresión de esta gran reunión de nobles. Se puso de pie y abrió la agenda de cosas para discutir. Tosió un par de veces antes de empezar a hablar. No podemos comenzar la reunión porque no todos están presentes. El conde apartó la mirada del sonriente príncipe heredero mientras seguía hablando. Comandante Kale, ¿por qué vino solo? El aviso solicitó la asistencia de otros dos también. El conde miró hacia el duque Orsena, el líder de su facción, quien asintió con la cabeza para decirle que continuara. El conde abrió los hombros y miró a Kale después de ver que el terco duque le daba el visto bueno. Luego se estremeció. ¿Cómo podría una persona? Se sintió como si fuera un herbívoro frente a un carnívoro. El conde comenzó a sudar después de ver la mirada de Kale dirigida a él. No había mucho que un humano pudiera hacer después de ser golpeado por esta aura que incluso la ballena asesina Archie encontró difícil de manejar. Toc, toc. Kale comenzó a alejarse del centro de la habitación. Dejó de caminar una vez que se acercó al conde. El conde estaba evitando la mirada de Kale y bajando ligeramente la cabeza. Fue un gesto subconsciente, sentía como si se ahogara si no hacía eso. Podía escuchar la voz de Kale. No sé a quién debo responder, ya que has bajado la cabeza. El conde se mordió los labios y levantó la cabeza. Sin embargo, su mirada se dirigió rápidamente hacia abajo. Fue en ese momento. El príncipe heredero que estaba sentado frente a la entrada del salón frunció el ceño. Screech. Se escuchó un ruido muy bajo cuando la entrada se abrió un poquito. Los caballeros deberían vigilar la puerta. La puerta que todavía se abría solo una pequeña astilla no se abrió ni se cerró, y en cambio permaneció exactamente abierta un poquito. Alberu sabía que la gente de Kale, el maestro de la espada y el nigromante, eran los que iban a hacer eso. Por eso los caballeros les permitieron tocar la puerta. Alberu tenía razón. Choyan tenía una mano en su vaina mientras se paraba justo frente a la puerta ligeramente abierta. Luego se inclinó para escuchar. La voz de Kale pronto llegó tanto a Choyan como a Mary. Kale miró hacia la única otra persona que estaba de pie, el conde responsable de la progresión de la reunión que no pudo hacer contacto visual con él, y comenzó a hablar. Les había pedido que hicieran negro el uniforme de la marina. Era una historia no relacionada. Su comentario hizo que algunos de los nobles se preguntaran qué estaba tratando de hacer. Sin embargo, solo pudieron jadear después de escuchar sus continuas palabras. Se escuchó la voz del hombre que estaba parado en el centro del gran salón. De esa manera no podría saberlo incluso si tiene sangre. Su rostro sin emociones miró hacia los nobles. La sangre en los muros del castillo de la región noreste aún no se ha secado. El océano del noreste también está lleno de sangre. Escucharon las palabras que salían de la boca del comandante de la región noreste. Les hizo recordar la vista de la batalla en el territorio de Enituse que habían visto a través del dispositivo de comunicación por vídeo. No habían podido ocultar su asombro y conmoción mientras lo miraban. Pero ahora, ¿de quién crees que era la sangre? La imagen de la batalla que vino junto con la voz baja del hombre que había estado al frente fue un poco diferente. ¿De quién es la sangre? Kale hizo la pregunta y luego la respondió. El enemigo. Estos nobles no habían experimentado la guerra. Se dieron cuenta de que la persona frente a ellos no era simplemente un noble. El peso del título de comandante comenzó a filtrarse lentamente en sus mentes. El enemigo del reino de Rohan, el enemigo de la región noreste, mi enemigo. La mirada de Kale luego se dirigió hacia el conde. Así como el enemigo de mi gente. Mi enemigo, pero más importante, el enemigo de mi gente. Esas palabras se clavaron en los oídos del conde como clavos. El conde que sostenía la agenda sintió que su mano comenzaba a temblar. Fue una advertencia. Mi gente.
Era una advertencia de no tocar al maestro de la espada ni al nigromante. El marqués Aylan, que estaba viendo esto, comenzó a hablar casi como si estuviera jadeando. Comillas. Es un árbol. Un árbol robusto. Uno que nunca vacila ni se inclina mientras mantiene su lugar. Debería haberse dado cuenta de esto durante el incidente del terror en la plaza de la capital. El marqués se dio cuenta de que Kale Enituse realmente era un héroe íntegro. Por eso se sintió aliviado. Se sintió aliviado de que Kale no fuera un intrigante. ¡Qué alivio! Fue en ese momento. El reino de Rohan es fuerte. A Kale no le importaba el orden de la agenda. Si estarían de acuerdo o no con la solicitud del reino de Caro. Se puso manos a la obra y dijo lo que tenía que decir a las personas que lo habían llamado aquí hoy. Acepta la solicitud del reino de Caro. Eso no parece. Uno de los nobles del duque Orsena comenzó a hablar con urgencia. Sin embargo, Kale no los miró mientras miraba a la persona en el punto más alto de la habitación. Su Alteza. Príncipe heredero Alberu. ¿Qué piensas? Respondió a la pregunta de Kale sin dudarlo. Según el informe de la base naval de la región noreste, el reino de Rohan es capaz de mantener la defensa actual de la región del noreste y, al mismo tiempo, puede brindar apoyo al reino de Caro. Algunos de los nobles del marqués Aylan y el duque Orsena se levantaron de sus asientos. Parecían dispuestos a decir algo tan pronto como terminara el príncipe heredero. Estas eran personas que no dejarían de lado sus ganancias incluso si tuvieran miedo. Sin embargo, el príncipe heredero no se preocupó por ellos mientras continuaba hablando. También tenemos mucho que ganar si ayudamos al reino de Caro. Vale la pena si consideras el futuro. Pero las otras regiones además de la región noreste no tienen la mano de obra adicional. Uno de los nobles comenzó a hablar con urgencia, sin embargo, no pudo terminar su oración. El príncipe heredero agregó casualmente como si hubiera esperado esta respuesta. La capital y la región central tienen la brigada de magos. También tenemos nuestros caballeros reales. La mirada del príncipe heredero luego se dirigió hacia el marqués Aylan. La región sureste tiene la familia de artes marciales más fuerte del reino de Rohan. El marqués se estremeció por un momento. Uno de sus nobles leales que lo vio estremecerse comenzó a hablar. Evitó la mirada de Kale mientras comenzaba a gritar con urgencia. Pero el lado oeste necesita apoyo. Necesitamos enviar las fuerzas adicionales de la región noreste al oeste. Sería una forma de reducir las fuerzas en la región noreste mientras da a los otros nobles una razón para apoyar esta decisión. Por supuesto, esto no era lo que quería el marqués. Esto solo sería beneficioso para la región suroeste y la región noroeste. El plan original era que la región sureste devorara las fuerzas de la región noreste, sin embargo, este noble quería llevar el flujo de la discusión hacia los nobles. Algunos de los nobles asintieron con la cabeza como si estuviera en lo cierto. Esto lo aseguró. Pensó que la región suroeste y la región noroeste ahora se volverían locas para tomar el apoyo para sí mismas. Si comienzan a causar un alboroto, es posible que puedan trabajar en algunas cosas para que las regiones central y sureste también obtengan algunos beneficios. Al menos eso era lo que estaba pensando. Fue en ese momento. Una vieja voz resonó en el pasillo. Esta fue la primera vez que esta persona habló hoy. La región suroeste es lo suficientemente fuerte como para defender nuestra puerta. Era la vieja noble, la duquesa Sonata. Abrió la boca para hablar. Su Alteza, la región suroeste no necesita refuerzos. Su voz estaba llena de certeza y anticipación. Maldición. Las expresiones del marqués Aylan y del duque Orsena cambiaron al mismo tiempo. Los dos conocían a la duquesa Sonata desde hacía mucho tiempo. Podían leer su mirada. Esa anciana tiene algo bajo la manga. Ese viejo noble nunca dijo algo que no quiso decir. De hecho, ella era alguien que guardaba cada una de sus palabras. El marqués Sand Aylan comenzó a fruncir aún más el ceño en ese momento. Escuché que necesitaba cerrar las puertas por Kale Enituse. No eran enemigos. Pensó que se suponía que los dos eran enemigos. Pero ese no fue el final. Alguien más empezó a hablar también.
La región noroeste también es segura. Era el hombre de aspecto amable que era conocido entre los nobles como un hombre vicioso. Taylor Stan. No se había involucrado en la política de la región central desde que asumió el poder, lo que hizo que los nobles pensaran que estaba lo suficientemente ocupado tratando con la región noroeste. Sin embargo, eso no fue todo. Había estado oculto ante la solicitud de Cale y la orden del príncipe heredero. Lo mantuvieron escondido para que hoy sea una hoja bien afilada. Taylor Stan, que estaba a cargo de la casa Stan que supervisa la región noroeste, agregó algo más. Estoy de acuerdo con la propuesta del comandante. La región noroeste y la región suroeste. Estos dos líderes fueron los únicos que hablaron entre los miembros de la facción occidental. Los otros nobles simplemente se sentaron allí con la boca cerrada. Comillas. Esto. Marqués Nim. El marqués Aylan no podía prestar atención a un noble diferente que llamaba su nombre. Duquesa Sonata Yerre. Marqués Taylor Stan. El marqués miró a los dos de sus atuendos. Luego miró hacia los trajes de los nobles de la región noreste. Negro. Todos vestían de negro. El mismo negro que supuestamente seleccionó la armada de la región noreste para que no supieras cuando te manchabas de sangre. Habían venido a mancharlo de sangre hoy. Estaban aquí para derrotar a su enemigo y al enemigo de su bando antes de regresar. El marqués Aylan volvió la cabeza. Pudo ver que el príncipe heredero seguía sonriendo. También llevaba una camisa de vestir negra debajo de su bata blanca. Su mirada pasó más allá del príncipe heredero y se detuvo en otra parte. El marqués pudo ver a Cale Enituse sonriéndole. Lo habían tenido. Cale no era un héroe. Este era alguien que sabía sobre poder y dominación. El duque Orsena y el marqués Aylan oyeron la voz de Alberu. Nosotros somos fuertes. Nosotros. La definición de esa palabra fue clara. Podían ver a Cale respondiendo con una sonrisa. Tiene razón, Alteza. Somos fuertes. Nosotros somos lo suficientemente fuertes como para destruir cualquier cosa en nuestro camino. Así de fuertes eran. El miedo comenzó a subir por los cuerpos de aquellos que no formaban parte de nosotros. Capítulo 212. Ahora lo entiendes. 3. El miedo que se deslizó desde sus tobillos llenó lentamente todo el cuerpo de los nobles. La región sureste y las facciones de la región central se dieron cuenta de que algo andaba mal. El príncipe heredero Alberu empezó a hablar en ese momento. Si miramos a través de la historia, los ciudadanos que sobreviven a un grito de guerra mientras piensan en cómo lograron sobrevivir, mientras las personas en el poder inician una nueva batalla para luchar por el poder. La mirada del príncipe heredero se dirigió hacia los nobles de la región sureste y la región central. La gente se delira fácilmente. Estaba sentado con la barbilla en la mano mientras miraba directamente al marqués y al duque. Creen que sobrevivirán, aunque la guerra aún no haya terminado. Es bastante divertido, pero lamentable. El marqués Sandailan evitó la mirada del príncipe heredero y cerró los ojos. Aparecieron arrugas profundas en su rostro. Lo habían tenido. Pensó que había tendido una trampa para reprimir a Cale Enituse, pero fue todo lo contrario. Esta fue una trampa para asfixiarlo. El marqués Sandailan volvió a abrir los ojos y miró alrededor del pasillo. ¿Por qué la región suroeste y la región noroeste tomarían partido por la corona? Supongo que Taylor Stan tiene sentido. El hijo mayor del ex marqués Stan. Se dijo que sus piernas se curaron gracias al príncipe heredero. Era una razón suficientemente buena para desarrollar un vínculo con el príncipe heredero. Sin embargo, la familia Yerre había estado en contra del príncipe heredero. El marqués Aylan miró a los ojos a la duquesa Sonata Yerre. Esa vieja bruja. El marqués Sandailan se mordió los labios. Esa anciana estaba apoyando a Cale Enituse y no a la corona. El marqués dejó escapar un profundo suspiro. Escuchó que el príncipe heredero seguía hablando. Tendrás que hacer algo si quieres sobrevivir. El príncipe heredero llamó a Cale en busca de apoyo. ¿No es así, comandante? Cale asintió lentamente con la cabeza. Sí, Su Alteza.
Aunque sonaba como si solo ellos dos estuvieran charlando, no muchas otras personas podían hablar en este momento. Habiendo dicho eso, no creo que haya ninguna razón para que yo esté aquí ya que he terminado con mi informe. El marqués Sandailan se estremeció antes de mirar hacia Cale. Se va, ya, no se quedará a ver los resultados. El marqués no podía entender por qué Cale se marcharía sin enterarse de los resultados del negocio del reino de Caro. Observó el rostro de Cale para ver si podía notar algo hasta que las siguientes palabras de Cale se lo aclararon. El resto depende de los nobles y no tengo nada que decir porque no soy un noble. Cale era un comandante pero todavía era solo un joven maestro que no había recibido el título de su padre. Sin embargo, su mirada seguía mirándolos mientras decía que no tenía las calificaciones. El marqués dejó escapar un gemido. Eso fue una advertencia y un placer. Era una advertencia de que estaría esperando a ver qué tipo de decisión tomaban los nobles. El marqués sintió que le dolía la cabeza por dentro. Entonces, adiós. Cale se despidió casualmente. Me voy ahora para sobrevivir. Los nobles guardaron silencio mientras el príncipe heredero le daba permiso a Cale para irse. Cale lentamente se apartó de los nobles y se dirigió a la entrada. El aura dominante realmente es mejor para estafar o asustar a la gente. Sus pasos fueron ligeros mientras se las arreglaba para ocuparse de este molesto asunto antes de lo esperado. Por supuesto, solo él sabía de la ligereza de sus pasos. Recordaré los rostros de ese marqués y duque. Cale casi se estremeció ante los murmullos de Raon, pero lo dejó ir mientras se paraba frente a la puerta. Luego, felizmente empujó la puerta para abrirla. Screech bang. La puerta se abrió con un ruido fuerte. ¡Ick! Cale jadeó, pero lo hizo para que nadie se diera cuenta. Choyan y Mary estaban parados justo afuera de la puerta. Les había dicho que se quedaran fuera de la puerta, pero no esperaba que estuvieran justo afuera de ella. Cale tuvo que calmar su corazón. Luego comenzó a moverse rápidamente. Tap, tap. Las manos de Cale aterrizaron en los hombros de Mary y Choyan. Sería malo si Choyan comenzara a hablar y actuara de manera terrible o si Mary usara su voz similar a un GPS y dijera algo agradable. Cale luego quitó la mano de sus hombros y comenzó a hablar. Vámonos. Los dos comenzaron a seguir a Cale, quien caminó hacia adelante sin mirar atrás. Por eso no pudo ver los movimientos de Choyan y Mary. El marqués se apretó inconscientemente contra el apoyabrazos. Cale en Ituse. Las dos personas de negro que estaban parados fuera de la puerta. Uno era un hombre de cabello negro y ojos negros, mientras que el otro vestía una túnica negra que le impedía ver ninguna parte de su rostro ni de su cuerpo. Esos dos eran probablemente el maestro de la espada y el nigromante. Verlos a los dos vestidos de negro también hizo que el marqués sintiera escalofríos en la espalda. Los dos empezaron a moverse lentamente después de la orden del comandante de Vamos. El marqués pudo ver a Cale en Ituse marcharse sin ningún arrepentimiento. Además, podía ver al maestro de la espada y al nigromante que miraban alrededor del salón. Choyan y Mary miraron alrededor del pasillo mientras se giraban lentamente para seguir a Cale. La túnica negra de Mary hizo que los nobles no pudieran ver su mirada llena de curiosidad y cautela. Echó un rápido vistazo a su alrededor antes de seguir a Cale. Sin embargo, la mirada de Choyan era completamente visible para los nobles. El experto de más alto nivel, el marqués Sandailan, sintió como si no pudiera respirar después de ver la mirada del maestro de la espada sobre él. Choyan solo miró a aquellos que se habían opuesto a Cale. No vienes. Choyan dejó de mirar con furia después de escuchar la voz de Cale. Cale había dejado de caminar y se dio la vuelta para ver qué estaba pasando. Choyan luego se alejó de los nobles y rápidamente siguió a Cale. ¿Qué estabas haciendo? Nada, Cale, Nim. Cale comenzó a caminar de nuevo cuando Choyan se acercó a él. La puerta se cerró lentamente y la vista de la espalda de Cale desapareció. Screech boom. Ya no se pudo ver al comandante de la región noreste una vez que la puerta se cerró por completo. La voz del príncipe heredero Alberu llenó la habitación.
Comencemos a votar por este tema. El proceso se desarrolló más silencioso que nunca. Una hora después Kale pudo escuchar los resultados a través del príncipe heredero. Lo habían aprobado. Aparte de unos pocos votos, el resto apoyó la decisión de enviar refuerzos al reino de Caro. Asterisco asterisco asterisco. Papá, ¿crees que conoceré al comandante, Nim? El padre sonrió cuando el niño preguntó mientras golpeaba su escudo plateado. Por supuesto, no es por eso que nos levantamos tan temprano para estar en el frente así. El niño se rió de las palabras de su padre mientras la alegría y la anticipación eran evidentes en su rostro. El padre miraba al niño con una mirada nostálgica. Hace pocos meses. Había vitoreado al príncipe heredero y al joven maestro Kale en su camino hacia el imperio Mogoru. El padre todavía recordaba claramente lo que el joven maestro Kale le había dicho a su hijo que lo animaba. Quiero ser una persona genial como tú, joven maestro, Nim. El noble que fue anunciado como un héroe dijo algo inesperado cuando su hijo dijo eso. No estarás bien en absoluto si eres como yo. En lugar de eso, sigue a tu padre. Solo tu padre es lo suficientemente genial para abrazarte y levantarte así. Nunca había visto a un noble que dijera cosas como esta. Recordar ese momento todavía lo llenaba de orgullo. Recordó cómo los ojos de su hijo habían brillado cuando lo miró después de escuchar las palabras del joven maestro Kale. Y hoy. Volvió a la calle con su hijo una vez más. Estaba aquí para recibir al comandante Kale Enituse en su camino hacia el reino de Caro. Bang, bang. Podía escuchar a su hijo golpeando su escudo. Escuchó a algunas de las personas a su alrededor hablar en ese momento. ¿Crees que está bien que enviemos al comandante Nim al reino de Caro cuando la guerra aún no ha terminado? Incluso se lleva al maestro de la espada Nim y al nigromante Nim con él. Algunos de los caballeros y la primera brigada de magos también irán. Pero la marina y la brigada de los caballeros reales no van a ir. Las otras brigadas de magos tampoco irán. Eso es cierto, pero... El ciudadano siguió hablando como si estuviera calmando a su asustado amigo. El comandante Nim le dijo personalmente a su Alteza que se teletransportaría de regreso si el reino de Rohan estaba en peligro. Considera que nuestro reino de Rohan es el más importante. Comenzó a emocionarse y levantó la voz. ¿No escuchaste sobre la conversación que el comandante Nim tuvo con su Alteza? Escuché de los rumores. Un rumor se extendió como la pólvora ayer por la capital. Supuestamente fue una conversación entre Kale y el príncipe heredero. No tenían forma de saber si era cierto o no, pero sonaba como algo que dirían los dos. ¿Recuerdas lo que dijo el comandante Nim durante esa conversación? Comillas. Que el reino de Rohan es fuerte. Sí, aunque todo el mundo piensa que no somos nada, el reino de Rohan logró una victoria abrumadora y mostró nuestra fuerza, dijo. Dijo que debemos confiar más en nosotros mismos ya que somos fuertes y que debemos ayudar a quienes lo necesitan. Dijo que deberíamos dejar que el mundo experimente la fuerza del reino de Rohan una vez más. El padre que acariciaba la cabeza de su hijo asintió ante la declaración del ciudadano. Podías confiar en las palabras de la persona que protegió el reino de Rohan. Además, tenemos a los héroes, el maestro de la espada, Nim y al nigromante. Así que confiemos en ellos. Este fue realmente el caso. Estos fueron dos héroes muy fuertes. Comillas. Pero llamar héroe a un nigromante. El hombre que sostenía a su hijo comenzó a fruncir el ceño después de escuchar ese comentario. Abrió la boca para hablar, sin embargo, la persona que hablaba con ese ciudadano era más rápida. ¿Qué pasa con el nigromante, Nim? El nigromante, Nim es 100 veces, no, 1000 veces mejor que esos otros nobles de la región noreste que no hicieron nada. ¿No viste el vídeo? Era un dragón, un dragón. ¿Qué tan grandes y poderosos se veían esos huesos de dragón? ¿Pensaste que eso era malo? No, pero aún así. ¿Conoces esas historias de las que siempre hemos escuchado? ¿A quién le importan esas historias? Lo que importa es que sobrevivamos. Bien, está diciendo lo que quiero decir.
El hombre sonrió con satisfacción antes de levantar a su hijo con los brazos. Fue en ese momento. ¡Bú! Se escuchó el sonido de una trompeta. Papi. Fijó a su hijo emocionado en sus brazos y miró hacia donde miraba su hijo. Clang, clang. Se estaban levantando espadas hacia el cielo. Todo tipo de coloridos orbes de maná se dispararon al aire también. ¡Guau! El niño vio a los caballeros y magos caminar hacia ellos mientras estaba en los brazos de su padre. Luego le gritó a su padre. Ese señor debe ser el maestro de la espada. Pudo ver a un hombre de cabello negro y ojos negros en el centro del grupo de caballeros. El único maestro de la espada en el reino de Rohan. Era un hombre con un rostro puro pero fuerte. También se veía lo suficientemente guapo como para atraer la mirada de la gente hacia él. El niño con el escudo vio a todos pasar. La brigada de magos, los caballeros y el maestro de la espada. Los vio a todos, sin embargo, no se pudo ver a la persona que buscaba el niño. Kale Enituse. No fue visible. Solo podían ver un carruaje detrás del maestro de la espada. Está el comandante Nim dentro del carruaje. Los ojos del niño brillaron. La ventanilla del carruaje bajó lentamente como si entendiera los pensamientos del niño. ¡Guau! Nigromante. Pudo ver al nigromante con una túnica negra. El niño aplaudió a este héroe que nunca había visto antes. Comillas. Sin embargo, su rostro estaba lleno de confusión. No pudo verlo. Sintió como si debería haber una persona más en el carruaje y que sería el comandante Kale Nim. Sin embargo, el comandante Nim no se mostró. Naturalmente, esto se debió a que Kale no quería mostrarse. Joven maestro Nim, todos te están llamando. Mary, también te están llamando. También hubo vítores para el nigromante entre la multitud. Por supuesto, no hubo tantos vítores como el de Choyan, sin embargo, nadie la estaba maldiciendo. Su Alteza dijo que él se ocuparía de ello. Kale sintió como si el príncipe heredero hubiera hecho algo. Le había dicho a Kale que no se preocupara ya que solo recibirían vítores durante esta progresión. Kale no había preguntado sobre eso porque era molesto. Todavía. Kale fingió no ver a Mary vacilante mientras se inclinaba hacia atrás en la silla. Joven maestro Shield Nim. Comandante Silverlight Nim. Ja. No pudo evitar suspirar. No pueden detenerse con estos apodos cursis. Fue en ese momento. Disculpe, joven maestro Nim. No estoy mirando hacia afuera. Él respondió sin rodeos, pero Mary vaciló un momento antes de continuar hablando. Incluso Raon, que era invisible, empezó a hablar. Joven maestro Nim, un niño te está llamando desesperadamente. Débil humano. Es el mismo niño que agitó su escudo por ti la última vez. Pensé que crecería bien, y creció bastante en solo unos meses. Maldición. Kale frunció el ceño un poco antes de moverse hacia el lado de Mary. Luego se asomó por la ventana. Aigu. Podía ver al niño que tenía un escudo aún más elegante que la última vez. Kale recordó a este niño. No estarás bien en absoluto si eres como yo. En lugar de eso, sigue a tu padre. Solo tu padre es lo suficientemente genial para abrazarte y levantarte así. Este niño le había hecho decir tonterías porque estaba nervioso. Kale miró hacia el dúo padre-hijo que agitaron sus escudos con fervor una vez que hicieron contacto visual con él antes de regresar a una esquina del carruaje. Luego se llevó la mano a la cara. El número de escudos había aumentado. Podía ver personas con escudos plateados, espadas pintadas de negro e incluso algunos vistiendo túnicas negras mientras vitoreaban. Sin embargo, la cantidad de escudos fue incluso mayor que la de los demás. Maldición. ¿Y si el escudo se pone aún más de moda? La expresión de Kale se volvió seria. Se volvió hacia un lado para ver a Mary. Sabía que Choyan se vería genial mientras caminaba al frente también. Necesito asegurarme de lucirlos a los dos esta vez. Si hago eso, además de lograr que los elfos oscuros sean héroes como grupo. Si logramos una victoria abrumadora. Definitivamente se olvidarán de mí.
Kale, que había escuchado sobre la cantidad de tropas que se dirigían hacia el reino de Caro del caballero guardián Clopé diligentemente, no, lo pensó desesperadamente una y otra vez. Tomemos un asiento trasero esta vez. Usemos menos de mi poder esta vez. No usemos el escudo si no tengo que hacerlo. Asterisco asterisco asterisco. Esos eran los pensamientos en su cabeza mientras se teletransportaba al reino de Caro y tenía que saludar a alguien. Oh, sabía que estarías aquí ahora. Mucho tiempo sin verte. Kale se sorprendió. El reino de Caro había solicitado refuerzos del reino de Rohan, así como del imperio de Mogoru, la nación más cercana a ellos. Naturalmente, las dos naciones acordaron enviar refuerzos. Kale había pensado en los refuerzos que enviaría el imperio. Tenía mucha curiosidad por saber cómo actuaría el imperio y qué tipo de refuerzos enviarían, ya que el imperio estaba del mismo lado que la Alianza Indomable. Sin embargo, esta persona no estaba en sus cálculos. Comillas. Ha estado bien, Su Alteza, Príncipe Imperial, Nim. El príncipe imperial del imperio Mogoru, Adin, le sonreía a Kale, que estaba de pie en la parte superior del círculo mágico de teletransportación. ¿Por qué está este bastardo aquí? ¿Y el imperio? No necesitas defender el imperio. Kale estaba atónito. El príncipe imperial sonrió mientras respondía. Por supuesto. Felicitaciones por la victoria del reino de Rohan. Kale contuvo una burla. Felicitaciones mi cool asterisco. Probablemente no hayas podido dormir enojado después de ver la victoria del reino de Rohan. No necesitaba verlo para saber que este bastardo de dos caras estaba enojado por eso. Sin embargo, Kale le devolvió la sonrisa al príncipe imperial. Fue inesperado que se encontrara con el príncipe imperial aquí en el reino de Caro. ¿Has estado bien, joven maestro Kale? Kale respondió al príncipe imperial más feliz que nunca. Sí, Su Alteza, puedo estirar las piernas y dormir bien por la noche gracias a nuestra victoria. Kale pudo ver que la esquina de los labios del príncipe imperial temblaba un poco. Se sintió bien haciendo esto. Su sonrisa se hizo más amplia al pensar en cómo habrá muchas otras cosas que puede hacer en el futuro que lo harán sentir bien. Humano débil, ha pasado un tiempo desde que sonríes así. Estás a punto de estafar a alguien. ¿Estafar a alguien? No, solo estoy sonriendo. Kale simplemente dejó que los comentarios de Raon entraran por un oído y salieran por el otro. Capítulo 213. Ahora lo entiendes. 4. Podía escuchar la voz tranquila del príncipe imperial Adin. Sí, deberías relajarte después de una victoria. Necesitas un largo descanso. La expresión de Kale se volvió extrañamente en blanco. Necesitas un largo descanso. Alguien podría pensar que estaba siendo amable, pero Kale estaba pensando que este hombre de dos caras le estaba diciendo que muriera para poder tener un largo descanso. El príncipe imperial Adin fingía ser una buena persona. Kale miró a Adin mientras observaba a los demás al mismo tiempo. Vio a algunos caballeros de la guardia detrás del príncipe imperial, así como a algunas personas del reino de Caro con expresiones incómodas. Supongo que no esperaban que apareciera el príncipe imperial. Era obvio si pensaba en ello. Si el príncipe imperial Adin fuera el que traía los refuerzos, el reino de Caro habría informado al príncipe heredero Alberu. Kale observó en silencio al príncipe imperial Adin dar un paso hacia él. El príncipe imperial se acercó a él antes de hablar en voz baja como si estuviera tratando de susurrar. Por eso me sorprendió que respondiera a esta solicitud. Pensé que estarías descansando. Adin no esperaba que Kale viniera personalmente al reino de Caro. Esperaba que se relajara después de su victoria. El príncipe imperial estaba hablando como si desconfiara del reino de Caro y Kale respondió de manera similar. Tampoco esperaba verte aquí, Alteza. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás tramando y qué estás tratando de prevenir? Eso era lo que estaba en la mente de Kale. Alguien entró en la sala de teletransportación en ese momento. Oh, estás aquí. Kale nunca lo había visto antes, pero había escuchado suficientes descripciones sobre esta persona que pudo reconocerlo. Valentino, príncipe heredero del reino de Caro.
Escuché que estabas en la oficina, pero ¿por qué estás aquí? Además, amigo de toda la vida del príncipe imperial Adin. Valentino le dio unas palmaditas en el hombro al príncipe imperial Adin mientras seguía hablando casualmente. Aunque había una diferencia significativa entre un príncipe imperial y un príncipe heredero, los dos parecían muy casuales entre sí. Estoy aquí porque escuché que el héroe de nuestro imperio estaba apareciendo. El príncipe imperial sonrió y señaló a Kale justo cuando Valentino extendió su mano hacia Kale. Encantada de conocerte, gracias por venir a ayudar a nuestro reino de Caro. Venía a saludarte, pero parece que este amigo se me adelantó. El príncipe heredero Valentino era famoso por no preocuparse mucho por las posiciones y la etiqueta. Es por eso que pudo extender su mano primero al comandante de una nación extranjera. Es un honor conocerte. Kale estrechó la mano de Valentino y le mostró el respeto suficiente como merecedor de un príncipe heredero. Valentino sonrió ante la respuesta de Kale. Mi tipo de persona, yo lo prefiero así. Prefiero personas que no son demasiado respetuosas. ¿Es eso así? Kale soltó la mano de Valentino cuando Valentino lo miró. Kale se dio cuenta de esto, pero fingió que no. En cambio, tenía curiosidad por otra cosa. El príncipe heredero Valentino realmente confía en el imperio y en el príncipe imperial como su amigo íntimo. Kale había oído hablar bastante sobre la alianza indomable de ese bastardo ligeramente loco, Clope. El reino de Caro no se incluyó en la alianza. La alianza del norte, Arm y el imperio Mogoru. El reino de Caro no sabía nada de su relación. Si lo hicieran, no había forma de que hubieran buscado refuerzos del imperio. Sin embargo, es posible que no conozcan todos los lados del imperio. El imperio había comprado muchos esclavos para que experimentaran en el campanario de los alquimistas. Era posible que el reino de Caro no supiera sobre las malas acciones del imperio. Supongo que eventualmente lo descubriré. Kale no pensó mucho en eso. El reino de Caro se inclinaría hacia un lado u otro muy pronto. Muy bien, no deberíamos quedarnos así. Yo lideraré el camino. Su Alteza, esa es mi. No es necesario. El príncipe heredero Valentino despidió al administrador del reino Caro mientras daba un paso adelante para guiarlos personalmente. Kale había estado observando esta extrema amabilidad cuando el príncipe imperial Adin comenzó a hablar. Pude ver tu cara y pude ver la cara de nuestro joven maestro Kale, así que debería regresar ahora. Pensé que te quedarías hasta la reunión militar de esta noche. El príncipe heredero Valentino, que había estado charlando con el administrador del reino Caro, miró hacia el príncipe imperial Adin con decepción. Adin también respondió con decepción. Me preocupa dejar el imperio durante tanto tiempo, pero el duque Uten está aquí, ¿no es eso suficiente? Supongo que es verdad. El príncipe imperial Adin palmeó el hombro de Valentino. Rezo por tu victoria. No digo esto como el príncipe imperial del imperio, sino como su amigo cercano. Gracias. Valentino estaba realmente agradecido. Duque Uten, soldados, la brigada de caballeros del imperio y los magos del imperio. Sé lo mucho que has hecho por mí. Definitivamente ganaremos. Sí, suena como el amigo que conozco. La gente del reino de Caro y los del reino de Rohan que no sabían sobre el imperio vieron a los dos herederos compartir su vínculo de amistad con sonrisas en sus rostros. Sin embargo, una persona no cayó en la trampa. La expresión de Kale se había vuelto estoica sin que nadie se diera cuenta. Esto es raro. El príncipe imperial Adin estaba actuando de forma extraña. ¿Por qué está actuando tan amistosamente? Sintió escalofríos en la parte posterior de su cuello y tuvo una sensación siniestra. Además, maestro de la espada Duque Uten, la brigada de caballeros y magos. Había enviado a casi todos excepto a los alquimistas. El imperio estaba siendo extremadamente benevolente con el reino de Caro. Sería una hermosa historia si fuera una verdadera amistad. Sin embargo, no había forma de que el príncipe imperial hiciera eso. Sería beneficioso para el príncipe imperial si ganara la alianza indomable. Humano débil. La sonrisa de ese bastardo del príncipe imperial me está dando escalofríos. ¿Ves?
Nuestro Raon también lo notó. Kale miró a Adin con aún más sospecha. Fue en ese momento. La mirada del príncipe imperial Adin se volvió hacia Kale. Fue bueno verte de nuevo. Fue un placer, Su Alteza. El resto de la gente del reino de Rohan observó la conversación de Kale y el príncipe imperial con una sonrisa. El hecho de que Kale pareciera cercano al príncipe imperial del imperio lo hacía parecer confiable. Sus sonrisas se volvieron aún más brillantes lo suficientemente pronto. Eres el maestro de la espada más nuevo y más joven del reino de Rohan. El príncipe imperial se había acercado al orgullo y nuevo héroe del reino de Rohan, el maestro de la espada Choi-An. La brigada de caballeros del reino de Rohan y la primera brigada de magos se sintieron orgullosos al ver el asombro en los ojos del príncipe imperial. Sin embargo, una persona no cayó en la trampa. Kale reprimió las comisuras de los labios para que no subieran. ¡Oh, qué interesante! La mirada del príncipe imperial estaba en Choi-An y Mary, sin embargo, habló con Choi-An en lugar de Mary, que tenía la cabeza gacha. No sabía que el caballero de la guardia de antes era una persona tan fuerte. Luego extendió su mano hacia Choi-An. No fue fácil para el príncipe imperial extender su mano hacia alguien como Choi-An, que no tenía títulos ni rango. Sin embargo, Choi-An era un maestro de la espada. Por fuera parecía ser el maestro de la espada más joven del continente. El nacimiento del maestro de la espada más joven. ¿Puedo estrechar tu mano? El príncipe imperial miró hacia Choi-An con una expresión gentil que estaba llena de admiración. Kale se burló internamente mientras lo miraba. Era su razón para venir aquí para localizar al enemigo. Choi-An y Mary. Había querido el príncipe imperial verlos con sus propios ojos. Kale finalmente pudo sentir que el príncipe imperial se sentía un poco nervioso. ¿Cómo podría no serlo? En la superficie, el imperio y el reino de Rohan estaban actualmente extremadamente cerca el uno del otro. Ambos compartieron el dolor de ser golpeados por incidentes terroristas con bombas mágicas, mientras que Kale incluso había recibido la medalla de honor del imperio. Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal desde el territorio de Kale. Kale podía imaginar cuánta ira había debajo de la máscara del príncipe imperial. Kale podía observar tranquilamente al príncipe imperial sabiendo que esta persona que deseaba controlar todo no se saldría con la suya. Sin embargo, de repente sintió que le picaba la mejilla. De hecho, le picaba bastante la mejilla izquierda. Humano, humano. Choi-An te está mirando. Kale volvió la cabeza. Podía ver a Choi-An mirándolo. Además, todavía podía ver al príncipe imperial extendiendo su mano. Kale había hablado severamente con Choi-An y Mary antes de que se teletransportaran al reino de Karo. Ustedes dos no necesitan actuar. Si la situación lo requiere, infórmeme primero. Uno era un actor terrible mientras que el otro era tan inocente que probablemente les diría todo. Kale recordó lo que había dicho antes de mirar hacia Choi-An. Quizás. Kale asintió levemente con la cabeza. Choi-An luego estrechó respetuosamente la mano del príncipe imperial Adin con una expresión estoica. Punk. Kale se sintió extremadamente refrescado por primera vez en mucho tiempo. Choi-An realmente era un buen bastardo. Ja ja ja. El príncipe imperial Adin comenzó a reír a carcajadas. Vaya, realmente eres el subordinado leal del comandante Kale. Palmeó el hombro de Choi-An como si fuera extremadamente divertido. De alguna manera podría haber parecido que Choi-An estaba siendo irrespetuoso. Kale intervino para continuar suavemente la conversación. Él todavía está oxidado con la etiqueta, así que le había advertido antes de venir aquí. Parece que me tomó demasiado literalmente. Le agradezco su comprensión, Alteza. No fue nada. Es comprensible para alguien que no es noble. No es posible alcanzar este nivel de dominio de la espada a esta edad si prestas atención a otras cosas. ¿No es así, Choi-An? A Kale le divirtió que el príncipe imperial ya supiera el nombre de Choi-An. Alguien en el palacio del reino de Rohan es un topo para el imperio. Una mirada fría rozó los ojos de Kale. Fue en ese momento. Choi-An respondió al príncipe imperial. Tiene usted razón, Alteza.
Para crear nuestra pierna, nuestra historia, creo que debo concentrarme en afinar aún más mis habilidades. Nuestra historia. La gente del reino de Rohan se sintió orgullosa. La túnica negra se movió cuando Mary miró hacia la espalda de Choi-An. Nuestra pierna. El final de esa palabra probablemente fue, fin. Solo Mary lo había entendido y apretó los puños. La terrible actuación de Choi-An no salió a la luz cuando dijo la verdad. Ja ja ja, de hecho, qué joven tan maravilloso. El nigromante detrás de ti también. Ambos están destinados a ser héroes. ¿Por qué nuestro imperio no tiene tales individuos? Yo sé, verdad, me entristece que el reino de Caro tampoco los tenga. Los dos herederos se rieron mientras terminaban lentamente la conversación. Regresaré ahora. El príncipe imperial Adin y sus caballeros de la guardia caminaron hacia el círculo mágico de teletransportación y regresaron al imperio. Asterisco asterisco asterisco. Unas horas más tarde, Kale participó en la reunión militar del reino de Caro. Solo había unas pocas personas sentadas alrededor de esta pequeña mesa redonda. El príncipe heredero del reino de Caro, Valentino, y el duque Uten del imperio. Estos dos eran familiares para Kale, sin embargo, había otros que Kale no reconoció. El comandante del reino de Caro. Él era el oficial al mando de esta batalla. Y una persona más. El sacerdote de la iglesia del dios Sol del reino de Caro. Estaba allí representando a las iglesias. Sin embargo, no mostró ninguna animosidad hacia Kale ni Mary. Simplemente sonrió como un verdadero sacerdote cuando hizo contacto visual con Kale. Kale recordó lo que el príncipe heredero Valentino le había dicho antes. Las iglesias dentro del reino han acordado ayudarnos. No debería haber nadie provocando a tu subordinado. Ellos mismos lo han dicho, y también hemos sido muy severos con ellos. Kale estaba satisfecho con la forma en que el reino de Caro había prestado atención a las cosas que pudiera necesitar. Con la guerra en el horizonte, las iglesias finalmente parecieron poder diferenciar entre nuestro lado y el enemigo. Había solo unas pocas personas en esta pequeña mesa redonda, sin embargo, había muchas personas detrás de estas personas sentadas. Todos ellos eran los guardias de cada uno de los individuos con Mary, Choi-An y el vicecapitán Ilsman, todos de pie detrás de Kale. Capítulo 214. Ahora lo entiendes. 5. Le había preguntado a Mary antes de venir a esta reunión. Mary, un sacerdote del dios Sol estará allí. ¿Todavía quieres ir? Creo que está bien si descansas aquí con Raon. No necesito esconderme, soy fuerte. El vicecapitán Ilsman Nim me dijo que las palabras de los sacerdotes son una mi asterisco da. También deseo ser como Choi-An, Nim y estar detrás de ti, pase lo que pase. Si esa es tu voluntad, vayamos juntos. Raon también había dicho algo. Débil humano, no te preocupes. Protegeré a la buena Mary. A Raon le agradaba bastante Mary. Kale pensó que podría deberse a que sus vidas tenían muchas similitudes. Kale dejó de pensar en Raon y Mary mientras miraba hacia la persona que explicaba el plan. Necesitaba concentrarse en la reunión. La batalla tendrá lugar en el castillo Leona del reino de Caro. El dedo del jefe señaló un mapa del reino de Caro. Al sur del reino de Caro está la Tierra de la Muerte, una de las 5 regiones prohibidas. Es por eso que no hay posibilidad de que la Alianza Indomable pase por allí. Dibujó una X con su dedo sobre la Tierra de la Muerte. Luego movió su dedo hacia el centro del reino de Caro. Según su ruta actual, hay una buena posibilidad de que aterricen en las costas centrales. Las costas centrales son el punto más cercano a la capital del reino de Caro. El reino de Caro se había rendido en una batalla naval. Su armada era débil y era difícil conseguir refuerzos en las aguas. Por lo tanto, optaron por apuntar a una batalla en las costas centrales. Ese lugar estaba menos desarrollado y no tenía mucha gente. Además, había 2 grandes montañas junto a la orilla. No sabían qué estaba haciendo que la Alianza Indomable tuviera tanta confianza para venir al área central en lugar de al área norte del reino Caro, pero era una buena oportunidad para el reino Caro.
Es por eso que hemos trasladado los alimentos almacenados en los almacenes y los ciudadanos que viven en la región de las costas centrales, y también hemos trasladado todas nuestras fuerzas cerca del castillo Leona. Su dedo señaló el gran castillo de las orillas centrales. Castillo Leona. Según el mapa, parecía ser más grande que los otros castillos del reino de Caro. El castillo Leona se encuentra entre las dos montañas por las orillas centrales. Puedes pensar en ello como que no hay camino a la capital sin pasar por el castillo Leona. Aunque el enemigo podía caminar a través de las dos montañas, las posibilidades de eso eran escasas. No fue tan fácil escalar esas montañas a pie. ¿Cuál es el número de barcos en la flota de la Alianza Indomable? El duque Uten del Imperio Mogoru hizo la pregunta. El duque parecía extremadamente natural al fingir no saberlo, a pesar de que ya lo sabía. Aproximadamente 500-600 barcos, duque, Nim. Hay muchos vasos grandes dentro del grupo. Se espera que dentro de estos barcos haya un número significativo de soldados. El problema era la calidad de esos soldados. Ejem. El jefe dejó escapar una tos falsa antes de mirar a Kale y empezar a hablar. Sus habilidades en el territorio Enituse del reino de Rohan fueron significativas. Por eso creemos que debemos prestar mucha atención a la defensa del castillo. Kale simplemente escuchó en silencio. Probablemente habría pensado en una forma de detenerlos antes de que la flota llegara a la costa, sin embargo, también entendió por qué el reino de Caro elegiría renunciar a la guerra naval y en su lugar planearía luchar en las costas. El reino de Caro necesitaba protegerse de la Alianza Indomable. Sin embargo, hubo más. Necesitaba protegerse del Imperio y del reino de Rohan. Probablemente por eso querían ir a algún lugar donde pudieran sacar el máximo partido de su fuerza. Kale estaba sentado quieto porque no deseaba involucrarse profundamente en los problemas de otro reino. El jefe continuó hablando. Como el castillo Leona es un castillo que protege las costas centrales, es bastante grande. Puedes pensar en ella como una forma triangular con 3 torres en el centro. Cada torre tiene aproximadamente el tamaño de un pequeño castillo decente. El príncipe heredero Valentino empezó a hablar. Supongo que cada uno de nosotros puede defender una torre. Sonrió y miró a Kale y al duque Uten, quienes entendieron sus intenciones. El jefe continuó hablando. Si Su Alteza, dado que el castillo Leona está construido al norte de las costas, la torre central estará a cargo de nuestro reino Caro y la torre norte del Imperio Mogoru. En cuanto a la torre sur, el jefe vaciló por un momento antes de mirar hacia Kale. Originalmente planeaban dejar la torre sur al reino de Rohan. Esto se debía a que habían prometido una gran cantidad de refuerzos. Sin embargo, el número real que apareció fue lamentable. Aunque la calidad puede ser mejor que la de cualquier otra persona, había menos de 100 personas. Podrían dejar la torre sur a este pequeño número. Eso, calculamos incorrectamente cuando planeamos y estábamos pensando en dejar la torre sur al reino de Rohan. El jefe usó un lenguaje florido ya que no se atrevió a decirle a las personas que vinieron a ayudarlos que hubo un error porque trajeron muy poca gente. El duque Uten, que se dio cuenta de la incomodidad, comenzó a hablar. Comandante Kale, no tiene muy pocos para defender toda la torre sur. ¿Qué tal si comparto algunos caballeros y arqueros contigo? ¿Qué piensas? Estaba siendo decentemente respetuoso con Kale, que era un comandante. El príncipe heredero Valentino y el comandante del reino Caro agregaron. No, puede que tenga más sentido para nosotros enviar más desde nuestras fuerzas centrales. ¿Qué piensa usted, comandante? Creo que eso también es mejor. Dado que las fuerzas del reino de Rohan son extremadamente hábiles, deberíamos poder manejar el resto si el reino de Rohan puede hacerse cargo de las fuerzas centrales del enemigo. La conversación fue bastante tranquila. Nadie alzaba la voz mientras cada lado intentaba ayudar a los demás a levantarse. Las acciones de cada lado hicieron que el jefe se sintiera bien. El jefe sonrió mientras comenzaba a hablar. Sí, y a cada torre se le asignarán curanderos de la Iglesia del Dios Sol y otras iglesias de afinidad por la luz, así que no necesitas preocuparte por ninguna curación. ¿No es así, obispo, Nim?
El jefe miró hacia el obispo que vino como representante de las iglesias y preguntó amablemente. El reino de Caro había prometido una cantidad significativa de donaciones para traerlos aquí. Las iglesias naturalmente estuvieron de acuerdo después de escuchar la gran suma. Por supuesto, no tienes que preocuparte. El sacerdote sonrió mientras continuaba. Al menos el reino de Caro y el imperio Mogoru no tendrán que preocuparse. La sonrisa del jefe desapareció. La alianza de la iglesia, y la iglesia del dios Sol que estaba en el centro de esa alianza, estaba dispuesta a curar a los soldados del imperio Mogoru a pesar de que había cierta fricción entre los dos grupos. Sin embargo, no estaban dispuestos a ocupar un lugar. Sin embargo, es imposible para el reino de Rohan. Justo que. El príncipe heredero Valentino frunció el ceño y miró hacia el sacerdote. Esto fue diferente a su acuerdo original. No puedo hacer nada al respecto, Su Alteza. El sacerdote sonrió y señaló hacia el reino de Rohan. Esa persona morirá si se usa el poder divino sobre ella. El obispo señaló la túnica negra. Ella es una nigromante que come maná muerto para sobrevivir. La iglesia necesitaba tener una relación positiva con el imperio para obtener beneficios futuros. Sin embargo, las acciones del reino de Rohan para apoyar a un nigromante fue algo que los hizo perder la cara. La iglesia estaba en algún lugar donde la cara y el orgullo eran más importantes que cualquier otra cosa. El duque Uten del imperio dejó escapar un gemido y se reclinó en su silla. Era su forma de decir que no se iba a involucrar. Obispo, ¿sabe lo que significa actuar de esta manera frente a personas que han venido a ayudarnos? Nota, sacerdote igual a obispo por ahora. La expresión rígida del príncipe heredero Valentino se volvió hacia el obispo, sin embargo, el obispo mantuvo la boca cerrada. Todavía no habían recibido el dinero prometido y sería la pérdida del reino de Caro si se retiraran. Solo tenían que decirles a sus creyentes que no podían ayudar al reino de Caro porque eligió ponerse del lado de una existencia maldita. Nuestra decisión es firme. El príncipe heredero Valentino no podía creerlo. Era diferente de lo que habían discutido. De hecho, el obispo puso una expresión como diciendo que él era el agraviado. No puedo hacer nada al respecto. Originalmente tratamos de ayudar a la gente del reino de Rohan también, sin embargo, el comandante Kale y la realeza Rohan se negaron a entregar al nigromante. ¿Es eso así? ¿Planeas jugar con la vida de la gente así? La expresión del príncipe heredero Valentino cambió. El obispo se estremeció ante la mirada fría, pero no cambió de opinión. Solo digo que hay alguien que no puede ser curado, así como personas que no tienen las calificaciones para ser curadas. Fue en ese momento. ¡Wow! Increíble. El príncipe heredero Valentino volvió la cabeza. Podía ver a Kale sonriendo. Sin embargo, había un aura cruel en él. No sabía que dirías tonterías en un lugar como este. Kale realmente no sabía que lo dirían sin rodeos de esta manera. Sus palabras confiadas cambiaron el ambiente alrededor de la mesa una vez más. Valentino miró a Kale con una expresión extraña. Sus ojos estaban llenos de curiosidad después de ver a Kale decir palabras tan duras. Sin embargo, el obispo no pudo soportarlo. Tonterías. Se levantó de un salto y empezó a gritar. ¿Qué acabas de? No lo necesito. ¿Qué? Kale estaba extremadamente molesto. Decidió renunciar a cualquier respeto y volver a su yo basura por primera vez en mucho tiempo. No necesito ninguna curación de bastardos como tú. ¿Qué es este lenguaje vulgar? Para mostrarnos tal actitud, la basura Kale lo ignoró y comenzó a hablar. Mary. Kale miró hacia Mary. La hizo escuchar mier asterisco a inútil. Estaba muy molesto consigo mismo en este momento. Le preocupaba que Mary pensara que el reino de Rohan no podía ser tratado por los sacerdotes debido a ella y que ella misma era alguien que no podía ser curada. Por eso Kale empezó a hablar. Iba a decirle que no tuviera pensamientos tan absurdos. Al menos ese era su plan. Sin embargo, Mary empezó a hablar primero. No hay ninguna razón para que me esconda. Kale se detuvo de hablar. Soy genial. La voz mecánica pero inocente que no tenía ningún sentido de vacilación.
Kale comenzó a sonreír. Voy a matar a ese bastardo. Kale no estuvo de acuerdo con las palabras de Raon cuando comenzó a hablar. No fue suficiente. La acción deseada de Raon no fue suficiente para satisfacer su yo basura. Su Alteza. ¿Te atreves a ignorarme? ¿Te atreves a ignorar la iglesia? Kale pudo ver el ceño fruncido en el rostro del obispo. La verdadera maldición estará sobre ti y la iglesia. ¿Qué? Kale cambió sus planes. Como basura, no podría cambiar sus planes basándose en cómo se sentía. No fue eso lo que hizo que alguien fuera basura. Originalmente, su plan era tramar en la iglesia del dios Sol del reino de Karo para atacar el imperio Mogoru. Sin embargo, ahora hubo un cambio de planes. El imperio y la iglesia del dios Sol. Estos bastardos son un conjunto de ahora en adelante. ¿Quiénes son para decidir quién está calificado para ser curado? La condena del Sol debe caer sobre las cabezas de estos bastardos. Su Alteza. Kale dejó claras sus intenciones. Somos suficientes para la Torre Sur. Comandante Kale, entiendo cómo se puede sentir, pero debemos asegurarnos de que nadie resulte herido. Me ocuparé adecuadamente de los problemas de hoy. No se lastimarán. La boca de Valentino se cerró instantáneamente. Pudo ver que Kale estaba seguro sin una pizca de vacilación. No se lastimarán. ¿Por qué? El reino de Rohan trajo héroes con nosotros. La mirada de Kale se dirigió hacia el obispo que todavía estaba de pie. ¿Alguna vez has sentido tanto dolor que quisiste morir? ¿Qué? Llamamos héroes a las personas que superaron ese dolor. Tanto dolor que querías morir. Mary recordó su pasado. Recordó los días en que tuvo que sobrevivir al ser envenenada por maná muerto. Choyan también pensó en sus días de sobrevivir en el bosque de la oscuridad. Las personas detrás de mí son personas que se sobrepusieron a ese dolor. Kale comenzó a hablar con más certeza que nunca. Son personas en las que puedo confiar para respaldarme. Las dos personas detrás de Kale, especialmente Mary vestida de negro, abrieron los hombros. No había ninguna razón para que ella se acobardara o se escondiera. Cualificaciones para ser curado. No necesito esas tonterías. Como mencionó Kale, no necesitaban nada de eso. Ya eran perfectos como eran. Kale se levantó de su asiento. Terminaste con la sesión informativa. Disculpe. Sí. El jefe respondió honestamente a la pregunta inesperada. Los detalles menores probablemente se entregarán a cada facción. Sí señor, estás en lo correcto. Kale se inclinó levemente hacia el príncipe heredero Valentino. Entonces saldré primero. Comillas. Vendré a buscarte más tarde. Kale no estaba enojado con el reino de Karo. Habían hecho todo lo que pudieron. Era solo que la alianza de la iglesia era ciega. Comandante, ¿qué cree que está haciendo? Discúlpate por tus ridículas declaraciones sobre la iglesia. El obispo resopló mientras miraba a Kale. Kale caminó hacia la puerta de la habitación. Miró a su alrededor a las miradas enfocadas en él antes de finalmente mirar al obispo. Pasó junto a él y susurró en voz baja. Perdiste tu oportunidad. ¿Oportunidad? El obispo miró a Kale preguntándose qué tonterías estaba escupiendo ahora, sin embargo, Kale abrió la puerta de una patada y se fue sin dudarlo. El obispo que estaba observando las duras acciones de Kale de repente sintió que se enfriaba y volvió la mirada antes de congelarse. Choyan y Ilsman. Los dos lo observaron en silencio hasta que Mary se fue, antes de seguir a Kale y Mary como si los estuvieran protegiendo a los dos. El grupo de Kale pudo escuchar el murmullo de Kale una vez que llegaron a su habitación. La iglesia del dios Sol ha perdido la oportunidad de sobrevivir.